Muy pero muy buena gente, ¿cómo están? Buen sábado para todos, espero que hayan tenido una hermosa semana. Tenía 3, 4 ideas para hacer videos, después le pedí ayuda a ustedes y ahora tengo 300 ideas para hacer videos. No, en serio, hay material como para 3 años. Ay, ¿yo por qué le pido ayuda a la gente? Así que no le doy más vueltas a la intro, miren el video, espero que les guste. Estados Unidos 1945. La Segunda Guerra Mundial acababa de terminar y los aliados habían salido victoriosos tras 6 años de guerra, pero a un muy alto precio. Los costos de la guerra, tanto en vidas como económicos, habían sido enormes para todos los que participaron, y esos gastos no acababan allí, ya que todos los soldados con heridas irreparables necesitarían pensiones el resto de su vida y casi un cuarto del presupuesto de los próximos años se gastaría en bonos y remuneraciones para el tratamiento de los heridos en combate. De entre todos estos, quizá los más preocupantes eran los soldados que en lugar de heridas durante la guerra habían contraído alguna enfermedad de transmisión sexual, y la más extendida y de hecho casi única en ese momento, ya que abarcaba el 60% de todos los enfermos, era la sífilis. Esta temida enfermedad tenía 3 estadios. En el primero y más visible causaba chancros y manchas en la piel que se podían tratar y recuperar sin mucho esfuerzo. A partir de ahí, la enfermedad pasaba a un segundo estadio y podía permanecer dormida por muchos años hasta que reaparecía con mucha más fuerza y los resultados eran catastróficos. A raíz de esto, el gobierno de los Estados Unidos determinó que era necesario encontrar un tratamiento mejor y más barato para la enfermedad. La idea principal era probar el uso de penicilinas y otros medicamentos a ver si servían para tratarla. El problema era que para poder estudiarla correctamente se necesitaba inocular pacientes con el virus, o sea, enfermar a personas que eran totalmente sanas. Obviamente todo esto era ilegal y sobre todo poco ético, ya que en ese tiempo se acababa de formar las Naciones Unidas y se había firmado la Declaración de los Derechos Humanos con Estados Unidos como uno de sus principales impulsores. No iba a quedar bien para la comunidad internacional que un estudio de ese tipo saliera de un país miembro, aparte del hecho de que nadie sería tan tonto como para dejarse infectar voluntariamente con una enfermedad tan terrible. Acá es donde entra en escena el doctor John Charles Cutler, quien le propuso al gobierno hacer el experimento simplemente sin darle explicaciones a la gente de lo que estaba pasando. Así de cínico como parece, Cutler ya lo había hecho antes en otro de sus trabajos en Texas, donde había inoculado el virus en una población negra que no tenía idea de nada. No obstante, para ese entonces, los grupos afroamericanos ya hacían mucho ruido en contra del racismo y en busca de más derechos, así que volver a usarlos como conejillos no iba a ser tan fácil esta vez. Por este motivo, Cutler propuso hacer el experimento fuera de Estados Unidos, en Latinoamérica, más precisamente en Guatemala, un país que apenas había logrado su primer gobierno democrático y que tenía la intención de establecer buenas relaciones con Estados Unidos. De esta manera y a través de intermediarios, Juan José Arévalo, el recién elegido presidente de ese país, le otorgó al doctor Cutler y a su equipo la posibilidad de realizar sus estudios en reclusos de la Penitenciaría Federal del país. Obviamente, todo bajo estricto secreto y con la advertencia de que si algo saltaba a la luz, ambos gobiernos negarían toda relación con el hecho. Al principio, Cutler utilizó prostitutas a las que les introducía el virus y las mandaba a tener relaciones con los presos. Se les decía que formaban parte de un programa para mejorar las condiciones de los reclusos en la cárcel y que lo que se les inyectaba eran antibióticos o vacunas para evitar que se contagiaran de algo ahí adentro. Nada más alejado de la realidad. Aún así, el método de Cutler no funcionó. Las mujeres se infectaban, pero no así los hombres con los que se acostaban. Otro problema era que los presos hacían trabajos forzados 12 horas al día, y los pocos que se infectaban morían demasiado rápido como para poder obtener datos útiles. Así que el doctor decidió ampliar su abanico de pacientes y recurrió a manicomios y orfanatos. Sí, Cutler empezó a infectar con el virus a enfermos psiquiátricos y a niños. Es en este punto donde las atrocidades de este experimento pasaron a otro nivel. Con los psiquiátricos no hacía diferencia y llegó a infectar incluso a mujeres embarazadas. Acá ya no había ninguna persona como intermediario,
Directamente se vacunaba a la gente sin darle explicaciones y, para probar que el tratamiento funcionaba y que no se recuperaban por otros motivos, a algunos se les administraba placebos y a otros directamente no se los trataba. Es decir, había un grupo que incluso antes de enfermarlos ya sabían que no iban a hacer el mínimo esfuerzo por curarlos. Cutler los pinchaba, les sacaba sangre 2 veces al día, los maltrataba y los dejaba sin comer o sin tomar agua para evaluar cómo avanzaba la enfermedad en distintas condiciones. Incluso se dice que llegó a forzar a un niño enfermo a tener relaciones con una niña sana para comprobar si desde esta edad ya podían transmitir la enfermedad a otros. Y todo esto con el respaldo del gobierno de turno, que autorizó todos y cada uno de los movimientos del doctor y su equipo durante los 2 años que duró el experimento en ese país. ¿Te acordás que te dije que el estadio 3 de la enfermedad podía tardar varios años en aparecer? Bueno, quizá lo peor es que después de todo lo que sufrieron estas personas, para cuando finalmente apareció el último estadio de la enfermedad, los médicos y científicos estadounidenses ya hacía años que se habían ido y muchas personas quedaron abandonadas a su suerte, ya que si se solicitaba tratamiento médico para estas, todo el mundo se enteraría que había enfermos de sífilis en los psiquiátricos, orfanatos y cárceles, y las autoridades tendrían que dar explicaciones de todo esto. Y eso era algo que no se podían permitir. Por eso, en muchos casos, simplemente los dejaron morir. Sin embargo, y milagrosamente, muchos sobrevivieron a esta terrible experiencia, en su mayoría niños que vivieron toda su vida con esta enfermedad y que durante muchos años reclamaron justicia por todo lo que les había pasado. En el 2010, más de 60 años después, el gobierno de los Estados Unidos pidió disculpa a Guatemala por los eventos ocurridos en este experimento, a través de un comunicado donde lamentaba profundamente lo sucedido. Y eso fue todo. No hubo juicio ni culpables, en especial porque la mayoría de los que participaron ya había muerto para ese entonces y las compensaciones y resarcimientos económicos supuestamente le correspondían al gobierno de Guatemala y no a ellos. Era un consuelo muy pobre y casi parecía una broma de mal gusto, después de todo el sufrimiento que habían causado en tantas personas que no sabían lo que estaba pasando y que en muchos casos murieron sin entender por qué. Y hasta acá el video de hoy, espero que les haya parecido interesante. Hay una lista bastante larga de experimentos de mierda hechos en seres humanos y bueno, la idea es de vez en cuando, alternando con otros videos, traer uno que otro, rescatando los mejores obviamente. Si te gustó este video, compartíselo a un amigo, subilo a tus historias, así de a poco se va sumando más gente. Y nada más que agregar, nos vemos el sábado que viene.